Un misterio regiomontano. ¿San Luis en vez de Monterrey? Hola a todos. Hoy vamos a explorar una conversación fascinante sobre la historia de Monterrey y la figura de Luis de Carvajal y de la Cueva. ¿Sabían que Monterrey pudo haberse llamado San Luis? Sí, como lo oyen. Resulta que hay una teoría dando vueltas por internet que afirma que don Luis quería ponerle ese nombre a la ciudad en honor a San Luis, rey de Francia. Imagínense Monterrey siendo San Luis. Pero como todo en esta vida, la cosa no es tan sencilla. Hay quienes dicen que esto es puro cuento, que no hay pruebas de que Carvajal haya querido cambiarle el nombre a la ciudad. Y aquí es donde se pone bueno el asunto, porque la verdad es que la historia de Monterrey está llena de misterios y personajes controversiales. Así que prepárense para analizar esta conversación digital que encontré, donde la gente debate con todo sobre si Monterrey casi se convierte en San Luis. Vamos a descubrirlo juntos. Antes de meternos de lleno con Carvajal, el supuesto nombre de San Luis y toda la onda histórica, vamos a entender de qué va esta conversación que les digo. Imagínense, un hilo en internet donde la gente comenta, debate y a veces hasta se pelea por un tema histórico. Una locura. Pues eso es justo lo que vamos a analizar. Cómo la gente en internet habla sobre este pedazo de la historia de Monterrey. Veremos qué argumentos dan, de dónde sacan la información, si se ponen intensos o si se lo toman con calma. Porque a ver, no es lo mismo leer un libro de historia que ver cómo la gente debate sobre ella en tiempo real. Es como ponerle salsa a la comida, le da un toque totalmente diferente. Y créanme, esta conversación tiene su buena dosis de picante. Vamos a ver cómo la gente interpreta los hechos, cómo defiende sus puntos de vista y cómo, a veces, la cosa se puede poner un poco tensa. Pero bueno, así es Internet, ¿no? Un lugar donde todos podemos dar nuestra opinión, aunque a veces nos pasemos un poquito. Lo importante aquí es que vamos a analizar esta conversación de manera crítica, viendo qué se dice, cómo se dice y por qué se dice. Porque de eso se trata, de entender cómo la historia se discute y se interpreta en la era digital. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para sumergirnos en este debate virtual sobre el pasado de Monterrey. Esto se va a poner bueno. Ahora sí, vamos a hablar del mero mero, el protagonista de esta historia, don Luis de Carvajal y de la Cueva. Este señor era un conquistador español, de esos que venían de Europa a América en busca de nuevas tierras, aventuras y, por qué no decirlo, también de oro. Carvajal llegó a estas tierras mexicanas en el siglo XVI y jugó un papel importante en la región. La ciudad de Monterrey fue fundada en 1596 por don Diego de Montemayor, quien la bautizó como Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Un nombre un poco largo, ¿no creen? Pero bueno, en aquellos tiempos se usaban mucho los nombres largos y rimbombantes. La cosa es que Carvajal era un personaje bastante complejo, como sacado de una serie de época. Por un lado, fue un líder visionario que impulsó el desarrollo de la región y estableció las bases para la fundación de lo que hoy conocemos como Monterrey. Pero por otro lado, también se le acusó de ser un criptojudío, o sea, de practicar el judaísmo en secreto, algo que estaba prohibido por la Inquisición en aquella época. Y esto, mis queridos amigos, le trajo muchos problemas. Carvajal fue perseguido, encarcelado y finalmente murió en prisión a manos de la Inquisición en 1591 en la Ciudad de México. Su muerte fue un evento trágico que marcó la historia de Monterrey y que aún hoy en día genera controversia. ¿Fue Carvajal un héroe o un villano? La verdad es que la historia no es blanco y negro, sino una mezcla de grises, y este personaje, sin duda, representa esa complejidad a la perfección. Ahora sí, vamos a lo que nos tiene aquí, el supuesto nombre de San Luis para Monterrey. Como vimos al principio, hay quienes afirman que Carvajal quería ponerle ese nombre a la ciudad en honor a San Luis, rey de Francia, de quien se decía era descendiente. Y aquí es donde comienza el debate. Algunos argumentan que hay documentos históricos que respaldan esta teoría, mientras que otros la niegan rotundamente. La verdad es que no hay una respuesta definitiva, al menos no una que deje a todo el mundo contento. Lo que sí sabemos es que el nombre de Monterrey se impuso desde el principio y que nunca hubo un cambio oficial a San Luis. Ahora bien, ¿significa eso que Carvajal nunca consideró esa posibilidad? Pues no necesariamente. Recordemos que Carvajal era un hombre de su época, con una profunda fe católica. Es posible que haya considerado dedicar la ciudad a un santo,
pero que por alguna razón esta idea no prosperara. Tal vez los conflictos con los indígenas, que se oponían a la presencia española, o las disputas internas entre los propios conquistadores, impidieron que se llevara a cabo este cambio de nombre. Lo cierto es que la historia está llena de misterios, y este es uno de ellos. Lo que sí podemos hacer es analizar las diferentes versiones, las pruebas y los argumentos de cada bando para formarnos nuestra propia opinión. Ya vimos el contexto histórico, ahora vamos a conocer a los protagonistas de esta conversación digital. Porque como en toda buena historia, aquí también tenemos personajes que le dan vida al relato. En un rincón tenemos a Roberto Tiedes, el que inició todo este debate en Internet. Roberto, un usuario aparentemente apasionado por la historia local, lanzó la bomba sobre el posible nombre de San Luis y desató un montón de comentarios. Luego tenemos a otros usuarios que se sumaron a la conversación con sus propias opiniones, algunos a favor de la teoría de Roberto, otros en contra, unos aportando datos, otros simplemente dando su punto de vista. Lo interesante aquí es ver cómo cada quien construye su argumento y cómo interactúa con los demás. Y como en toda buena discusión, también tenemos a los que llegan a calentar el ambiente. Esos que en lugar de aportar al debate se dedican a criticar, a menospreciar las opiniones ajenas o a desviar la conversación. Pero bueno, así es Internet. Un lugar donde todos tienen voz y donde a veces las emociones se descontrolan. Lo importante es no perder de vista el objetivo. Analizar la información, compararla con otras fuentes y formarnos una opinión propia. Para entender mejor cómo se fue desarrollando este debate virtual, vamos a seguir un orden cronológico. Todo comenzó con el comentario de Roberto Tiedes, quien afirmaba que Monterrey pudo haberse llamado San Luis y que incluso se habían acuñado monedas con ese nombre. Esta afirmación, como era de esperarse, generó reacciones encontradas. Algunos usuarios pidieron pruebas a Roberto, cuestionando la veracidad de su afirmación. Otros, en cambio, se mostraron más abiertos a la posibilidad, recordando que la historia está llena de sorpresas y que no todo está dicho. Conforme avanzaba la conversación, se fueron sumando nuevos comentarios, algunos más informados que otros. Hubo quienes aportaron enlaces a artículos o libros que hablaban sobre la historia de Monterrey y la figura de Carvajal, enriqueciendo el debate con información adicional. Otros, en cambio, se limitaron a repetir lo que habían escuchado o leído en otros sitios web, sin aportar una perspectiva crítica o una reflexión propia. Lo interesante de analizar la cronología del debate es que nos permite observar cómo se van construyendo los argumentos, cómo se rebaten las ideas y cómo la conversación va tomando forma con el aporte de cada participante. Algo que me llamó la atención de esta conversación fue la importancia que algunos usuarios le dieron a la ortografía y la gramática. Sí, así como lo oyen. En medio de un debate sobre la historia de Monterrey, hubo quienes se tomaron el tiempo de corregir las faltas de ortografía de otros usuarios. Unos lo hacían de manera respetuosa, señalando el error de forma discreta y sugiriendo la corrección. Otros, en cambio, aprovechaban la oportunidad para burlarse del usuario que había cometido la falta, generando un ambiente de tensión innecesario. Entiendo que la ortografía es importante, sobre todo cuando se trata de un tema serio como la historia, pero también creo que en un espacio de debate informal como es Internet, deberíamos ser más tolerantes con este tipo de errores. Lo importante es que el mensaje se entienda y que podamos centrarnos en lo realmente relevante, el contenido de la conversación. Al final del día, lo que importa es aprender sobre nuestra historia, compartir nuestros conocimientos y enriquecernos con las aportaciones de los demás. No es de extrañar que un personaje tan controvertido como Luis de Carvajal y de la Cueva genere opiniones divididas hasta el día de hoy. En la conversación digital que analizamos, pudimos observar cómo los usuarios se posicionaban en bandos opuestos, defendiendo con pasión sus puntos de vista. Para algunos, Carvajal fue un visionario, un hombre adelantado a su época, que sentó las bases para el desarrollo de Monterrey. Destacaron su labor como gobernador, su impulso a la agricultura y la minería, y su interés por el bienestar de los habitantes de la nueva ciudad. Otros, en cambio, lo recordaron como un personaje oscuro, marcado por las acusaciones de ser criptojudío y por el trágico final que tuvo a manos de la Inquisición.
Señalaron que su figura está manchada por la intolerancia religiosa de la época y que su legado debe ser analizado con un enfoque crítico. Lo cierto es que la historia no es ajena a las contradicciones y que Luis de Carvajal y de la Cueva encarna a la perfección esa complejidad. Un hombre de grandes logros, pero también de grandes sombras, cuyo nombre seguirá generando debate y reflexión por muchos años más. Menudo viaje por la historia de Monterrey y los misterios que la rodean. Espero que les haya gustado este análisis de la conversación digital sobre Luis de Carvajal y el supuesto nombre de San Luis para nuestra querida ciudad. Como vimos, la historia no siempre es clara y concisa, y a veces nos deja con más preguntas que respuestas. Pero eso es lo que la hace tan fascinante, ¿no? Nos invita a investigar, a cuestionarnos y a formarnos nuestra propia opinión. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Monterrey estuvo a punto de llamarse San Luis? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para más contenido como este. Hasta la próxima.